Saludes cordiales a todos. Seguiremos hablando en este programa de un aspecto muy importante en la seguridad ocupacional, comprender la diferencia entre peligro y riesgo. En países como El Salvador y en otros de habla hispana es una situación común utilizar estas palabras de manera igual, pero vamos a ver cuáles son las diferencias, porque cuando ocurren accidentes, cuando hay que hacer análisis preventivos, es importante tener claridad de estos conceptos. Ahí les pongo algunos ejemplos de accidentes que se dan en la realidad. Empecemos. Primero, veamos definiciones formales. Peligro es condición o fuente. Recuérdense solo de una palabra realmente cuando hablemos de peligro, fuente. El peligro es la fuente. Aquello que puede causarme daño, un arma puede causarme daño, es una fuente de peligro. Ahora, para que esa arma se active, tiene que haber un contexto, tiene que darse una situación y una probabilidad elevada y al final que se materialice en el daño que se hace si me dispara a mi persona. Y por esa razón, miren lo que significa el riesgo, es la posibilidad de sufrir daños, pérdidas, ya sea en personas o económicas, expresadas por probabilidad y la magnitud de su consecuencia. Así como en peligro, recuerden que fuente, la palabra fuente es la clave. En riesgo, recuerden dos palabras, que véanlo como una fórmula. Probabilidad por consecuencias. O sea, aquella probabilidad de que se materialice esa fuente de peligro haciéndome daño, generando un accidente, eso es el riesgo al que me expongo. También tenemos incidentes, que son los cuasi accidentes. Y tenemos también el accidente en sí, que es, como mencionábamos, es una materialización del riesgo por la fuente del peligro existente. Siempre se supone son precedidos por incidentes. Se puede tropezar 5 veces en una extensión, pero a la sexta se cae. Entonces hay que ponerle atención a los incidentes, ya que nos ayudan a prevenir accidentes. Pero si ustedes miran, si no se tiene claridad y yo empiezo a confundir peligro con riesgos, me va a ser muy difícil identificar todas las fuentes de peligro que tengo alrededor y nos vamos a concentrar solo en algunas. Lo mismo con los riesgos, se nos va a ser más difícil distinguir qué aspectos incrementan la probabilidad de que se ocurra un accidente. Pero sigamos viendo. En la ISO 45001 también existen estas definiciones donde al riesgo se le pone efecto de la incertidumbre, combinación de probabilidad y la severidad de la lesión y deterioro de la salud. Una definición resumida que se tomó, pero está basada en la ISO 45001. Así también, accidente es un evento indiciado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. Veamos este caso. Un león enjaulado o tras una vitrina y un león suelto. Un león enjaulado visto desde afuera con todas las garantías y una buena construcción no deja de ser una fuente de peligro que está contenida. Y por lo tanto, la probabilidad es mínima de que me vaya a causar daño, sino cero. Pero no obstante, si el león está afuera y yo estoy afuera con él, la probabilidad de que de que él me mate o me ampute un miembro de mi cuerpo es altísima. Por lo tanto, ahí el riesgo, definitivamente riesgo de muerte, riesgo de amputación, se da y con alta probabilidad. Entonces, acá podemos ver claramente las diferencias. Veamos estas otras. El barril del combustible es la fuente, es una sustancia inflamable. Riesgos no necesariamente puede haber solo el incendio, puede haber explosión, la emanación de los humos y otras consecuencias derivadas de la misma fuente de peligro. Miren el trabajador que está en la escalera. La fuente de peligro ahí es la altura. Es una de las fuentes de peligro que tiene él ahí. Evidentemente, si él trabaja en altura, el principal riesgo es que se caiga. Por eso es que cuando identificamos y evaluamos riesgos, no olviden que primero tenemos que identificar las fuentes de peligro. Eh, ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder para que sufrir el daño? ¿Quién, verdad? Estimar por una probabilidad y estimar consecuencias.
Hay sistemas que son bien complejos para determinar probabilidad, más que todos los sistemas industriales, pero de manera general usted aplique simplemente si es alto, bajo o media la probabilidad con sentido común y por supuesto las consecuencias que típicamente se visualizan mejor para posteriormente evaluar el riesgo. Entonces, si este proceso puede ser realizado de mala manera si no tenemos claro qué es peligro y qué es riesgo y sus diferencias. Por eso, amigos, es muy importante comprender y utilizar de ahora en adelante dentro del lenguaje de la seguridad, porque tenemos que hablar el mismo lenguaje todos, que peligro es diferente al riesgo. Y así tenemos factores de riesgos mecánicos, físicos, que estamos hablando también factores de riesgo son similares a fuentes de peligro, son de todos estos tipos. Y la parte de control o eliminación puede darse también bajo estas circunstancias. Ustedes tienen 3 lugares donde ustedes pueden eliminar o controlar cualquier riesgo. En la fuente, por ejemplo, si tengo el león tras la reja, ahí es la fuente, lo tengo controlado. En el medio, en el medio es, por ejemplo, controlar durante alguna actividad con señalización, con barreras, protecciones colectivas y otras. Y también a la persona, el uso de equipo de protección personal, que es de la última barrera de protección para un trabajador, puede ser un ejemplo de esto. Evidentemente, ustedes tienen que buscar eliminar inicialmente y luego seguir la cadena hasta que el riesgo esté controlado en cualquier sentido. Un ejemplo de esto es el ruido. Hay que protegernos del ruido. El ruido es la fuente de peligro y por lo tanto tenemos que protegernos con barreras colectivas como la que está abajo o protegiendo al trabajador o con equipo de protección personal. El riesgo eléctrico es otro. La electricidad es la fuente de peligro. El riesgo es electrocución, electroshock. Entonces, esa es la diferencia, estimados amigos, y es importante que comprendamos que hombres y mujeres podemos sufrir accidentes por las fuentes de peligro existentes, pero que necesitamos comprenderlas para protegernos y proteger a nuestros compañeros de trabajo. Algunas personas levantan carga. ¿Cuál es la fuente de peligro acá? Por ejemplo, si ellos no levantan adecuadamente la madera, perdón, la roca, pueden sufrir lesiones, pueden golpearse si no dan zapatos de seguridad, lesionarse las manos, etcétera. Posiciones ergonómicas como esta, ¿cuál es la fuente de peligro? La misma tarea, ¿no? El mismo trabajo, la mesa, habría que analizar la forma en que levantan las cargas, etcétera. Bueno, esto es para medidas preventivas que se deben de hacer, que es desarrollar procedimientos. Y estas medidas preventivas van enfocadas en, una vez usted identificó el peligro, vio los riesgos, las medidas preventivas van enfocadas y una de ellas es desarrollar procedimientos para levantar cargas, realizar pausas activas programadas durante las jornadas laborales que le permitan a usted desestresarse o relajarse un poco o corregir algunas posturas y evaluar nuevamente su lugar de trabajo. Hoy con el COVID-19 no hay ninguna duda que el riesgo biológico es parte de nuestra vida y todavía sigue, así que es importante todos los mecanismos. ¿Cuál es la fuente de peligro? Evidentemente es el COVID-19. No se pudieron lograr medidas colectivas. Bueno, cerraron el mercado de donde al parecer nació, que eso es una discusión que se tiene, pero en general en el mundo la única medida que se ha tomado, o sea, entre otras, aparte de vacunaciones, que son medidas preventivas, también está el uso de mascarilla y protocolos de bioseguridad como el que tenemos acá, y que también el Ministerio de Trabajo elaboró para cada industria uno. Y ahí tenemos algunas situaciones también relacionadas. Siempre hay que mostrar actitud positiva, pero debemos de ser realistas. Evidentemente acá el mono no va a soportar al elefante por mucho optimismo que tenga. Entonces, nosotros tenemos que ser realistas cuando estamos evaluando riesgos. Tenemos que ser realistas cuando estamos identificando fuentes de peligro. Y por lo tanto, las medidas que tomemos tienen que ser realistas, porque siempre llevan un costo, llevan un tiempo, aunque el objetivo final es el cuidado de la salud. Acá en El Salvador tenemos de manera general, hay otros, ¿verdad? Complementarios, el marco legal que se relaciona con la seguridad de salud ocupacional. Muchos consideran que la parte contractual
no debería ir en esta posición, pero ahí es donde corresponde y todo el marco legal previo es importante que se considere. En el tema de los riesgos y las evaluaciones de riesgos y las medidas, acá en las normativas se pueden hallar muchas medidas, por supuesto, que son objeto de otro programa. Finalmente, quiero que veamos un video donde practiquemos lo que hemos visto. Vamos a ver varios accidentes donde vamos a ver las fuentes de peligro asociadas, los riesgos y qué medidas se pueden tomar para prevenir. Veámoslo rápidamente. Acá el trabajador mete la mano y le es atrapada. ¿Cuál era la fuente de peligro? Es la misma máquina, evidentemente. Riesgos de atrapamiento, evidentemente ahí estaba. Y hay otros, pueden haber ahí, por ejemplo, hay fuentes de peligro como la electricidad. Evidentemente es un área concurrida, pueden pasar máquinas. Hay muchas fuentes que habría que identificar, pero se debe uno concentrar en las de mayor probabilidad o consecuencia. Veamos el siguiente. Acá se destruyen todos los estantes por una maniobra insegura de las personas que estaban ahí del montacarga. Evidentemente, bueno, no sabemos si quedó lo más seguro que con mucho daño las personas que estaban ahí abajo o tal vez escaparon. El de montacarga quedó atrapado, pero la destrucción es masiva. Acá quedaron atrapados estas personas. Si ustedes miran, ¿cuál era la fuente de peligro acá? Ellos están levantando estas láminas que son muy pesadas y a los 4 o 5 los doblega el peso. Nadie valoró eso. Ahí está la fuente de peligro y el riesgo de atrapamiento era bastante alto por la posición en que estaban. Veámoslo. Hasta que llegaron todos los compañeros, pudieron sacarlos con las consecuencias porque quedó gente lesionada, por supuesto. Veamos el siguiente. Trabajo en altura, el señor no tiene ninguna medida, se cae. Acá un trabajo de izaje. Nadie debería estar abajo, se supone, pero evidentemente no tienen un sistema preventivo adecuado. Y esta máquina cede y todo se viene para abajo. Entonces, ¿cuál era la fuente de peligro? Bueno, la fuente de peligro es la misma grúa, la fuente de peligro es la carga, la fuente de peligro para los trabajadores que están es que les caiga eso encima. Miren este andamio, esto fue en Lima, se cae, no tiene ningún equipo de protección las personas que están adentro y evidentemente genera daños grandes y lesiones. Este también es una persona que estaba teniendo en la escalera, que era bueno, pero luego se descuida, va a hacer algo, se cae y genera una lesión muy seria. La fuente de peligro acá es la pulidora que él está usando, más que no tiene guarda. Evidentemente, la probabilidad aquí se incrementa porque él evidentemente no tiene entrenamiento, ni usa equipo de protección personal y tampoco hay supervisión. Acá la fuente de peligro es la altura, la previeron, pero no previeron esta situación y habría que analizar qué hacer. Esto es típico en centros comerciales, caídas serias con lesiones muy importantes. En todas estas, como pueden ver, hay fuentes de peligro y yo les voy a dar un consejo final sobre este tema. Primero, fuentes de peligros, cuando evaluemos fuentes de peligro o riesgos, primero tiene que ser en una sola palabra que la reconozcamos o dos palabras. Si ustedes ya generan una oración muy larga, evidentemente no tienen claridad cuál es la fuente de peligro. Si yo estoy trabajando en una escalera o arriba de un techo, la fuente de peligro es la altura. Puede ser la electricidad, puede ser una máquina que esté cerca, pero no puedo darme el lujo de divagar mucho en esos conceptos, ya que si no, no van a tener claridad del riesgo o de los riesgos y menos de las medidas que van a tomar. Así que amigos, eso les quería compartir. Espero que les haya servido. Aplíquenlo, por favor. Por favor, déjenos sus comentarios abajo para que podamos compartir con los demás también nuestras experiencias. Saludos cordiales a todos.